Hola, ¿cómo han estado? Les mando un cordial saludo donde quiera que se encuentren. Bueno, este es el segundo video sobre lo que viene siendo la trágica historia del origen del coronavirus. Hay un libro que les quiero recomendar, es de Joseph Cumming, se llama Los grandes episodios desconocidos de la historia. Les recomiendo mucho este libro porque trata mucho sobre lo que viene siendo, podríamos decir que es la parte medular de esta pandemia. Muy pocas personas se han tomado la molestia realmente de leer o de investigar. Hay mucha información que raya en lo estúpido, porque realmente lo que más me sorprende es ver personas con estudios universitarios o preparación académica que comparten videos que la verdad da tristeza. En fin, esta información que les voy a compartir la obtuve justamente de este libro que les recomendé de Joseph Cumming, de Wikipedia y algunas otras fuentes que algunas de ellas son difíciles de poder encontrar. Les voy a pasar las imágenes, se las voy a compartir para que las vean. También les voy a compartir los enlaces de las páginas de internet. A principios del siglo XIX, el guano era codiciado por ser un excelente fertilizante. De hecho, yo trabajé en fertilizantes mexicanos de 1989 a 1991. Justamente ahí en la empresa tuve la oportunidad de leer muchísima información. Los últimos meses que trabajé en Fertimex, estuve como encargado de la biblioteca, es que tuve acceso a muchísima información y pues tuve la fortuna de poderla leer y sacar algunas fotocopias. El guano llegó a ser un lucrativo negocio, pero su extracción trajo consigo una serie de consecuencias como el comienzo del imperialismo norteamericano, conflicto armado acontecido entre 1879 y 1884, a la que se le llamó la Guerra del Pacífico, enfrentando a tres países de Sudamérica, Perú, Chile y Bolivia, debido a la cual Bolivia perdió su salida al mar. Muchas personas ignoran las razones del por qué Bolivia perdió justamente su salida al mar, y fue por este pleito, por el guano o por el excremento de las aves. En esos años se involucró mucho los Estados Unidos de Norteamérica. Los angloamericanos de alguna manera siempre han tenido mucha injerencia en los gobiernos de nuestros países latinoamericanos. Gente ávida de poder, hambrientas de dinero, gente corrupta. No todos, claro está, hay sus reales excepciones, pero la gran mayoría es gente corrupta que se ha prestado para explotar a su misma gente, a su mismo pueblo. Y de alguna manera Estados Unidos, eran 4 países en aquel entonces que buscaban expandir sus fronteras, que era Inglaterra, Holanda, Francia y España. Claro está, los ingleses, algunos ingleses formaron lo que fue posteriormente las 13 colonias del norte, que se constituyó como los Estados Unidos de Norteamérica, y que debido a ello implementaron posteriormente la doctrina Monroe. Dice que América es para los americanos, con el fin de erradicar o ya no permitirle el acceso a las potencias europeas. En aquel entonces Estados Unidos no tenía nada que ver con ser potencia, apenas empezaba. De hecho, México, la República Mexicana, tenía más poder adquisitivo. La economía mexicana era mucho mayor, más poderosa que la de los estadounidenses. La manera como creció tan desmesuradamente el Estados Unidos de Norteamérica fue justamente por esa ambición de estar prácticamente robando los recursos naturales de los países latinoamericanos. Fue como empezó a haber una explosión económica tremenda. Eso es lo que vamos a ver aquí en esas imágenes que les voy a mostrar. Bueno, lo prometido es deuda. Como les prometí que les iba a mostrar
algunas documentaciones que encontré para sustentar lo que les mostré en el primer video. Vamos a hacer un pequeño recorrido a través del tiempo. Mucho se les ha culpado a los chinos, sobre todo al pueblo de Wuhan, de que son los causantes del coronavirus. Esto, como se los mostré, tiene muchísimo más tiempo, como les estuve comentando, con este famoso problema o esta guerra del Pacífico que se suscitó entre Chile, Perú y Bolivia. Bolivia, como aquí les marqué una parte en rojo, que es la parte que Bolivia perdió su salida o su costa al mar. De alguna manera, desde 1840, Estados Unidos le estuvo comprando el guano a Perú y a Bolivia. Sin embargo, los países europeos, sobre todo Holanda, Francia y Inglaterra, se estuvieron de alguna manera aprovechando de los gobiernos corruptos de estos países para explotar a la gente. Lo que era la parte sur de Perú era la zona de mayor captación, o podríamos decir que explotación de estos recursos. Nada más que era vergonzoso para los países europeos decir que se estaban peleando la mierda de los pájaros. Lo que era la parte norte de Chile y la parte sur de Perú era lo que se estaban disputando estos países. Y fue como se dio lo que fue la famosa guerra del Pacífico, que ya les había comentado. Fue una guerra muy cruel, muy despiadada. Claro está, siempre la gente más pobre, la gente más humilde es la que sale perdiendo. Inglaterra apoyó económicamente a Chile y Estados Unidos en aquel tiempo no era una potencia, así que fue desplazada fácilmente por los ingleses, apoderándose de muchos territorios y negociando principalmente con lo que era Perú y Chile sobre la explotación de esos recursos. Con esta negociación que hizo Inglaterra, todo el guano se estaba llevando para Inglaterra, y Estados Unidos tenía que estar posteriormente, después de esta guerra, comprarle el guano a Inglaterra, principalmente a Inglaterra y a Holanda, que eran los que habían acaparado. Francia, Holanda e Inglaterra habían acaparado toda esta explotación. Aquí se les guardé unas imágenes que les voy a mostrar de la manera tan inhumana como se explotaba a la gente, a los nativos. De hecho, trajeron gente de China para utilizarlos junto con esclavos negros para estar explotando o estar sustrayendo el guano de las aves, sin ningún tipo de protección. Esa era la manera como acababan esas personas. Quedaban muy dañadas de su organismo, sin importarle a las potencias europeas todo el daño que se estaba ocasionando a la población. Siempre lo que es el hambre, la necesidad, es de lo que se aprovechan estas grandes potencias para estar explotando a la gente. Aquí es como podemos observar todo este tipo de acciones. Y en aquel entonces, en aquellos años, ya se había detectado una enfermedad, la histoplasmosis. Afecta principalmente los pulmones y sus síntomas son muy variables. La gran mayoría de las personas infectadas son asintomáticas, no tienen efectos aparentes de enfermedad o presentan síntomas tan leves que no requieren atención médica. Si es que hay síntomas, generalmente empiezan de 3 a 17 días después de la exposición, con un promedio de 10 días
La histoplasmosis puede aparecer como una enfermedad respiratoria tipo influenza leve y tiene una combinación de síntomas que incluyen decaimiento, sensación de enfermedad, fiebre, dolor al pecho, tos seca o no productiva, dolor de cabeza, pérdida de apetito, disnea, dificultad para respirar. Curiosamente, estos síntomas de esta enfermedad en particular de las personas que trabajan en las guaneras, trabajando con el excremento de las aves o de los murciélagos, son los mismos síntomas que presentan las personas que tienen problema del coronavirus. Eso es lo más interesante. Dolor muscular y de articulaciones, escalofríos y ronquera. Una radiografía de tórax puede mostrar hallazgos específicos en los pulmones de las personas enfermas. Tristemente, las personas o los obreros tienen difícilmente atención médica. Yo cuando trabajé en Fertimex, aún teniendo preparación académica, se me hizo creer que me habían dado de alta en el seguro en Fertilizantes Mexicanos, cosa que fue falso. Muchísimas personas no teníamos servicio médico y yo trabajaba en oficina. De hecho, entré como muestrero. Posteriormente tuve que... Normalmente cuando entraba uno a las empresas de en esta empresa de Fertilizantes Mexicanos, cuando se entraba al laboratorio químico, el nivel más bajo para ingresar era de muestrero. O sea, había que ir a tomar muestras a las diferentes plantas. Y estábamos expuestos a problemas muy fuertes de contaminación de ácidos, de amoníaco, de ácido sulfúrico, ácido sulfídrico. Muchas personas murieron debido a esos problemas de contaminación. Bueno, yo me enteré que no tenía seguro social años después, porque estuve nada más un mes como muestrero. Posteriormente me ascendieron a analista químico y ahí seguí subiendo de nivel en muy poco tiempo. Renuncié de Fertimex e ingresé a trabajar a Pemex. Y justamente cuando entré a Pemex, porque Pemex no tiene el servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social, Pemex tiene un servicio médico aparte. Fue cuando me di cuenta que yo nunca había sido dado de alta en el Seguro Social. Entonces, imagínense, ya trabajando yo en una industria, me mintió la empresa que me había dado de alta en el seguro. Ahora imagínense estos obreros que trabajaban en lugares inmundos, que se curaban como podían si es que lograban sobrevivir, y si no, morían como animales. Y murieron miles de personas, miles, porque ya ahora en esa guerra de por el guano, tanto Inglaterra como Estados Unidos se apropiaron de las islas alrededor del mundo. Fue como empezaron a invadir las islas para poderse hacer de los recursos naturales que era el guano, para la gran demanda que estaban, el gran boom de la industria agrícola, para poder hacer crecer sus industrias ganaderas. Posteriormente, estas islas han quedado como bases militares. La razón por la que Inglaterra le quitó las Malvinas a Argentina fue justamente también por el guano. O sea, este fue el problema original, apropiarse de todo el guano, de todo el fertilizante, que prácticamente era una riqueza incalculable, pero era vergonzoso decir cuáles eran las razones de las invasiones de todos estos lugares. La carretera panamericana justamente se hizo con la finalidad de poder llevar todo este tipo de riquezas, por decirlo de alguna manera, porque no solamente era el guano, eran otros recursos naturales provenientes de todos los países sudamericanos, que enriquecieron brutalmente a los Estados Unidos de Norteamérica. Pero aquí hay algo que a mí sí me llamó la atención al estar haciendo mis investigaciones. Ahí, como pueden ver, esta zona que marqué en verde es la zona más rica a nivel mundial, tanto agrícola como ganadera. Aquí les voy a mostrar unos pequeños datos de los que de hecho, aquí les pongo la página. Dice negocios.elpaís.com.uy/.
rurales, diagonal nuevo, caso gripe aviar, Estados Unidos, HTML. Aquí pueden ver la dirección por si la quieren ver. De aquí saqué esta información. Es el español .ccd.gov. Se detectaron virus H5HPA1, H5N1, H5N2 y H5N8 en 21 estados de los Estados Unidos en diciembre del 2014, a mediados de junio del 2015. En enero del 2016 se informaron casos de virus H7N8, PAI y LPAI en el condado de DuBois, Indiana. Y a principios de marzo del 2017. Como pueden ver aquí, la cantidad de virus en esa región es brutal. Según el anuncio hecho por el Departamento de Agricultura de Georgia, se trata de una cepa de baja patogenidad y se ha detectado en el condado de Chattooga, cerca de Alabama. El brote motivó el sacrificio de 18,000 pollos. De acuerdo con Robert Cobb Jr., veterinario estatal, el virus detectado plantea un riesgo muy bajo para las personas, según ellos, y el suministro de alimentos, sin embargo, puede ser transportado por aves salvajes y a distintos grupos de aves en las granjas y podría mutar. Pues aquí ya están viendo ellos que puede mutar. Este nuevo brote se suma a otros detectados en diferentes estados del sureste de Estados Unidos como Alabama, Kentucky y Tennessee. A lo largo de los 2 últimos meses, en el caso del último, se detectó el virus en 2 granjas separadas apenas por 3 kilómetros apenas de otra cepa, en un condado diferente. Y aquí continúa. Pero, miren, aquí hay un dato interesante. Lo estábamos hablando del H. capsulatum. Aquí está la dirección donde pueden accesar, o de donde yo bajé la información. Es http://www.cd.gov. Ahí pueden ver la dirección completa. Dice, el H. capsulatum, la histoplasmosis capsulatum, es una infección causada por la inhalación de las esporas de un hongo que se encuentra a menudo en los excrementos de los pájaros y de los murciélagos. La infección se propaga más comúnmente cuando estas esporas se inhalan después de salir al aire. Se encuentra en los suelos de donde se utilizó guano de los animales antecitados. En los Estados Unidos el hongo es endémico, más prevalente, y la proporción de gente infectada por el H. capsulatum es mayor en los estados del este y del centro, especialmente a lo largo del valle del río Ohio, Mississippi, San Lawrence y del Río Grande. Como pueden ver, es la parte que les estoy mostrando, que es la parte central. Miren, es toda esta parte de la que yo les estaba hablando. Así es que desde 1845, ¿sí?, desde aquí, desde Alabama, salía un barco que ya había recolectado todo el guano de los países sudamericanos, de Perú, de Chile, de Bolivia en su momento, y lo transportaba primero con dirección aquí a Estados Unidos en Nueva York, y de aquí el barco se iba hasta Inglaterra. ¿Sí? Primero llegaba aquí a Portugal. Ahí llegaba el barco primero, y posteriormente a lo que era a Darlington, Felixstowe, en Inglaterra. De hecho, aquí hubo una pandemia brutal. Dice, 17 de diciembre del 2019, sacrifican 27,000 aves en el Reino Unido por influenza aviar. Reino Unido, luego de confirmar una cepa de influenza aviar en una granja comercial cerca de Darlington, se ha establecido una zona de restricción de 1 kilómetro. El Departamento de Medio Ambiental, Alimentación y Asuntos Rurales. Aquí hay un video que les sugiero que lo vean. Aquí les dejo la dirección, ahí pueden verla. Escriban esa dirección en su buscador y van a poder ver toda esta inmundicia de estas granjas en Inglaterra, ¿sí?, de cómo los animales
andan caminando junto a otros animales que ya están muertos. ¿Sí? Miren. Ahí pueden ver ese video. ¿Sí? Ahí les dejo la dirección para que puedan visitarlo. La información es muy hermética, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Es muy difícil de poder localizarla. Hay otra información que me encontré, ¿sí? Es acá en España, en Barcelona. Es un documento que me encontré ya muy viejo, ¿sí? Es sobre el virus H1N1 del invierno de 1918. Dice: Real Escuela Oficial Española de Avicultura. Esta fundación avícola fue realizada en 1896. Pero aquí en este documento que me encontré, ¿sí? Aquí en esta revista, aquí saqué una parte de este y se los voy a leer. Dice: el director de las explotaciones ganaderas de la revista de Zootecnia y del concurso de gallinas ponedoras de Baulux de Sarnay, Mr. Laplau, en un artículo que hace pocos meses publicó en la citada revista, se conduele de esta fiebre que parece haber entrado en Francia por la crianza de aves de raza extranjera, teniendo como se tiene en el país razas ya de antiguo acreditadas, tanto en aves de mesa como en calidad de ponedoras. Esto que ocurre en Francia es mal universal, desgracia de centenares de personas que han querido ser avicultores y que, fiándose en las excelencias que se cuentan de las razas de otros países distintas de las indígenas del mismo, fracasaron por completo. Aquí hablan de que la fiebre aviar española realmente entró por Francia. Por eso yo les mencionaba que los principales importadores de guano era Holanda, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Aquí hay leyendo en esta revista me encontré con este curioso animalito, ¿sí? Es una rata, que en realidad no es una rata, es un animal, una raza diferente. Pueden buscarlo: el ragodín, roedor de moda. Dice: los ragodines son muy mansos y sociables, se crían bien en Europa y están dando lugar a creerse una importante industria por el grandísimo valor de su valiosa piel. Esta rata la introdujeron en aquellos años de 1845, la trajeron de Chile, y después apareció en los periódicos una epidemia de ratas gigantes reciente, bueno, hace algunos años. No sé si alcanzaron a escuchar esta famosa plaga de ratas. Diseminó por Europa. Así que estos brotes de virus o del coronavirus no son nuevos, ya tienen muchos años, y que de alguna manera fueron ocultando los países europeos para no ser implicados o culpados por todas estas desgracias que están pasando ahora en estos tiempos. Así que este es el segundo video que les comparto. Espero hacer un tercero para complementar la información. Falta más información todavía. Les mando un cordial saludo. Hasta pronto.